es una decisión personal, sino que es un mandamiento, pero recordemos que este mandamiento está dedicado a todo aquel que quiere, que desea, que ha sido llamado a ser hijo de Dios, a ser parte de la iglesia. En Corintios, 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, el mismo nos recuerda: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Recordemos qué significa esto, indignamente. Indignamente es que no nos hemos arrepentido delante del Señor, que no le hemos pedido perdón al Señor, que no somos realmente, no nos sentimos parte de su familia, de sus hijos, de su pueblo. Eso es indignamente participar, sobre todo que no hemos recibido al Señor en nuestro corazón, que no hemos proclamado su nombre, que no nos hemos bautizado. Y eso me trajo a la memoria esta escena de la mujer samaritana cuando llega Jesús, cuando están en el pozo de Jacob. Y Jesús le pide agua a la samaritana. Recordemos la samaritana, que era un pueblo que estaba en completa discordia con los judíos. Entonces, ¿cómo se atrevía Jesús a pedirle a una samaritana, que era propiamente impura, esa agua? Y Jesús en Juan capítulo 4, versículo 10, Jesús respondió a la samaritana y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua de vida. Esta ceremonia también representa esa agua de vida que nosotros hemos recibido. Y yo invito a todos nuestros hermanos que nos visitan el día de hoy, que no son bautizados, que reciban esa agua de vida. Que ya han sido llamados aquí, ya están aquí por una razón. Entonces acepten a Jesús en su corazón y participen con nosotros. Decídanse a ser llamados hijos de Dios. Es todo lo que necesitan. Oremos, hermanos. Bendito Padre, Señor, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque nos has permitido ser partícipes. Ya no somos samaritanos, ya no somos, Señor, gentiles, Señor, ahora somos llamados hijos tuyos. Y, Señor, gracias al sacrificio que has dado, gracias a tu sangre, Señor, que has derramado, gracias a tu cuerpo, Señor, que fue azotado, que fue mancillado, Señor, que tú cediste todo eso para que nosotros fuéramos salvos. En este día, Señor, conmemoramos esa obra tuya, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hablando Jesús le dice a la samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Oremos, hermanos. Bendito Padre, Señor, esa sangre derramada por nosotros, Señor, ha sido nuestra vida, Señor. Nos has llamado a adorarte, nos has llamado, Señor, a alabar tu santo nombre y agradecer, Señor, todo lo que has hecho por nosotros. Bendito Padre, gracias, Señor, gracias por todas tus bendiciones, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Despierta con ganas de verlo, las primicias del día le doy. Comenzar con el Rey me anima, confesarle, Señor, tu Dios soy.
ofrendas, les voy a leer un versículo en Efesios 5, del 1 al 3, dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por vosotros. Ofrendad y sacrificio a Dios en olor fragante. Oremos por las ofrendas. Gracias le damos, Señor, por habernos permitido estar aquí en esta mañana reunidos, Padre. Gracias por su amor, por su misericordia, Señor, y por cada bendición que usted nos ha dado, Padre. Padre, también le damos gracias, Señor, por nuestra salud, Señor, nuestro trabajo, Señor, que usted nos da, Señor, porque gracias a ellos sustentamos a nuestras familias, Padre. Padre, también le pedimos, Señor, que en esta mañana, Señor, esta pequeña ofrenda que le vamos a entregar, Señor, de lo mucho que usted nos ha dado, Señor, usted la bendiga, Señor, y que sea de bendición para esta su iglesia, Padre. También le pedimos por las personas que administran esta ofrenda, Señor, que usted les dé la sabiduría, Señor, para que esa ofrenda sea de bendición. Y todo esto se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los niños pueden pasar a depositar su ofrenda mientras entonamos esta alabanza. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Todas las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Antes que vamos a cantar, vamos a leer las escrituras. Si quieren, levántense para cantar esta canción. La canción es súper nueva. Creo que, bueno, tal vez va a recordar. Hace minutos cantamos eso. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús,
Pueden tomar asiento. Buenos días, hermanos. Los invito a ver sus Sagradas Escrituras en Filipenses, capítulo 1, versículo 2. Así dice la bendita palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Amén. Buenos días, hermanos, hermanas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos otra vez contentos de reunirnos esta mañana para adorar a nuestro Dios, a nuestro Padre. Y bueno, hoy día vamos a continuar con esta serie de lecciones. Pero antes de esto, pues queremos decirle que nuestra intención al momento de predicar es que tú y yo podamos conocer más a Cristo, para vivir como Cristo y para poder compartir a Cristo con los demás. Es el objetivo que tenemos esta mañana y esperamos que eso pueda lograrse, pueda cumplirse al momento de que escuches la lección de la palabra de Dios esta mañana. Bueno, hoy día quería empezar diciéndote esto, que Felicity, nuestra hija, se despertó muy temprano hoy día, 6:30. Bueno, para algunos eso es muy temprano, para otros esto ya es muy tarde. Pero bueno, una de las razones por las cuales te menciono esto es porque puedo tomar esto, las situaciones que suceden en mi vida, las puedo tomar de dos maneras. Puedo tomarla de manera negativa, fijarme en la negatividad de esto a tal punto de quejarme en la mañana. Quejarme en la mañana y quejarme del por qué mi día tiene que empezar a esa hora. O puedo tomarla desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, por la cual puedo pensar de que esto es algo bueno. ¿Por qué? Porque esto me va a motivar a despertarme más temprano, porque esto me puede motivar a pasar más tiempo desde temprano con mi hija, y esto me puede motivar simplemente a que cuando la veo en la mañana, pues yo pueda apreciar el tiempo bonito en el cual ella me roba una sonrisa cada vez que la veo, sea la hora que sea. Sea la hora que sea. La razón por la que mencionamos esto tiene que ver con lo que estamos predicando, con la serie que estamos predicando ahora, porque estamos predicando justamente acerca de las cosas que a ti y a mí nos pueden influenciar a quejarnos, cosas que a nosotros pueden hacer que no, o influyan a que no controlemos nuestra lengua y empecemos a quejarnos. Hoy día vamos a dar la segunda y última parte de esta lección, de esta primera lección que empezamos el domingo pasado, con respecto a la queja. ¿Por qué? Bueno, porque lo que tú y yo queremos hacer es que con la palabra de Dios podamos aprender a dejar de quejarnos. Pero Dios nos da alternativas, Dios nos da la manera de cómo poder hacer esto de una manera bíblica, de la manera que Dios quiere. Ahora, quería pedirte que antes de empezar, que me acompañes con esta oración. Padre Dios, te damos gracias por este tiempo. Te alabamos, Padre. Pedimos tu dirección, tu guía al momento de predicar tu palabra, que nos ayudes a enseñarla. Y Dios, oramos que podamos aplicar lo que aprendemos de ti, Dios, en nuestras vidas. Hay muchas cosas que pueden pasar en nuestras vidas que se hacen difíciles y nos evitan cumplir con lo que tú nos pides. Pero oramos, Padre, que con tu ayuda, con la ayuda de tu palabra, la guía del Espíritu Santo, Dios, que podamos mantenernos firmes, Dios, y no solo escuchar lo que vamos a aprender hoy, sino que también podamos aplicarlo en nuestras vidas. Te alabamos, Padre, y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, acompáñame en tu Biblia entonces a Romanos capítulo 1, versículo 15. Romanos 1, 11 al 15, mejor dicho. Romanos capítulo 1, versículo 11 al 15. Vamos a leer esos textos para empezar la lección de esta mañana. Si lo tienes allí, dime amén para poder leerlo juntos. Amén, muy bien.
capítulo 1, versículo 11 al versículo 15 de Romanos. Esto dice la palabra de Dios. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, una de las cosas o la razón por la que tomamos estos textos como referencia para empezar la lección de hoy, esta mañana, es el hecho de que aquí Pablo lo que está haciendo, el apóstol Pablo, quien escribió esta carta, lo que está haciendo el apóstol Pablo es mostrar su interés o el gran deseo de querer ir a Roma, de querer ir a conocer o a reunirse en persona con sus hermanos, los cristianos que están en Roma. Ahora, este es el gran deseo que tenía Pablo. Ahora, Pablo deseaba ir a Roma, pero él deseaba ir a Roma como predicador, como evangelizador, como apóstol que era. Él deseaba ir de esa manera. Ahora, Roma es interesante porque Pablo hasta este momento no había tenido la oportunidad de ir a Roma. No había tenido la oportunidad de visitar a sus hermanos en Cristo, sus hermanos en Cristo de la iglesia allí que estaba establecida en Roma. Consecuentemente, él no conocía a todos los hermanos que estaban en Roma. Por ahí conocí a alguno que otro, como por ejemplo la Biblia nos dice, si me acompañan rápidamente a Hechos capítulo 18, deja marcado ahí Romanos 1:15, pero si vas a Hechos capítulo 18, rápidamente, el versículo 2 nos dice esto, por ejemplo, versículo 1 y 2, Hechos capítulo 18, versículo 1 y 2, búscalo en tu Biblia, vamos a leerlo juntos, es una referencia muy interesante con respecto a lo que Pablo está diciendo, Romanos 1, 11 al 15. Pablo dice esto, ¿estás ahí, amén? Dice esto, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue ¿a dónde? A Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen ¿de dónde? De Roma. Ahora, ¿quién era Priscila y Aquila? O Aquila y Priscila. Bueno, la palabra de Dios en estos textos que acabamos de leer eran judíos que habían salido de Roma. Ellos habían sido convertidos al cristianismo, ellos estaban en Roma, pero en Roma inició este tipo de hostigamiento, de este tipo de persecución contra los cristianos, que Priscila y Aquila tuvieron que salir de allí, tuvieron que salir de Roma. Ellos se reunían ahí con los cristianos en Roma, pero ellos se vieron obligados a salir. A estos cristianos, Priscila y Aquila, Pablo los encuentra, no en Roma, sino en otro lugar. Pablo se encuentra con ellos y por eso Pablo sabe que ellos son miembros de la iglesia de Cristo en Roma. Ahora, cuando regresamos a Romanos capítulo 1, regresa por favor allí, Romanos capítulo 1, versículo 11 al 15, cuando encontramos esto que Pablo nos dice, que tiene el deseo de conocer a sus hermanos de la iglesia de Cristo en Roma, tiene el deseo de conocerlos porque él no conocía a todos. No conocía a todos, conocía a algunos, como por ejemplo Priscila y Aquila, que acabamos de leer, pero no conocía a todos. Él quería conocerlos personalmente. Es más, cuando tú lees, por ejemplo, el versículo 8, Romanos 1:8, Pablo dice esto con respecto a los cristianos que están en Roma. Primeramente, si estás ahí, si me acompañas, sería genial. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. A tal punto que Pablo llegó a escuchar también de la fe que tenían los cristianos de la iglesia de Cristo en Roma. Y esto también le motivaba a Pablo a que los conozca. Quiero conocerlos, quiero verlos personalmente, quiero verlos en persona. Pablo tenía la intención de llegar a Roma, a conocer la iglesia de Cristo en Roma, pero tenía la intención de llegar a esta iglesia como predicador, como evangelista, como discípulo de Jesús, como apóstol de Jesús. Sin embargo, lo que la Biblia nos dice a nosotros es que Pablo llegó de otra manera. Pablo no llegó como predicador a la iglesia, o no llegó como predicador
a Roma, sino más bien lo que la Biblia nos dice, que los planes de Pablo cambiaron. Es más, Pablo cuando llegó a Roma, llegó en una condición de la que él quizás no se esperaba, o en la condición en la que quizás sus hermanos en Cristo no esperaban que llegue de esa manera, porque probablemente si los hermanos en Cristo en Roma habían escuchado de Pablo, habían escuchado de él, del tan buen predicador que era, o de pronto de qué tan buen discípulo de Cristo era, o de pronto de que él se había convertido del judaísmo, de ser un perseguidor de cristianos, ahora a ser cristiano. Quizás habían escuchado muchísimas cosas buenas de este famoso apóstol, predicador de la iglesia de Cristo llamado Pablo, pero sin embargo Pablo no llegó como predicador, no llegó como apóstol, sino Pablo llegó en una condición distinta a Roma. Acompáñame a leer Hechos capítulo 28, 11 al 6. Hechos capítulo 28, versículo 11 al 16, perdón. Hechos 28, 11 al 16. Y allí vamos a encontrar lo que la Biblia nos dice con respecto a la manera como está llegando, o en la condición en la cual está llegando este predicador a Roma. Amén, ¿estás ahí? Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa subimos allí, ¿cuántos días? 3 días. De allí costeando alrededor llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos hasta 7 días. Y luego fuimos ¿a dónde? De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos ¿a dónde? A Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Ahora, cuando leemos estos textos, lo que la palabra de Dios nos dice en estos versículos es de que Pablo está llegando a Roma, ¿cierto? Está llegando a Roma. Está llegando a Roma, pero no está llegando a Roma en la condición que él quería llegar. No está llegando a Roma como predicador, como evangelista, como apóstol, sino más bien Pablo, junto a otros prisioneros, está llegando de la misma manera. Pablo está llegando como prisionero. Pablo está llegando en cadenas. Pablo está llegando en otra condición, una condición en la que quizás él no quisiera haber llegado a Roma. Pablo llegó como prisionero. Ahora, la palabra de Dios en el versículo 16, cuando te enfocas al versículo 16, una de las cosas que leemos ahí en el versículo 16 es que la palabra de Dios nos dice que Pablo había llegado como prisionero, bueno, junto con otros prisioneros, encadenado, pero a Pablo se le había dado la posibilidad de cumplir su arresto en una casa aparte, una casa distinta. Ahora, la razón por la que hacemos mención de esto es porque la palabra de Dios a nosotros nos dice que si bien es cierto que Pablo llegó como prisionero, Pablo como ciudadano romano, se le daba la posibilidad de cumplir su arresto, no en una prisión, como comúnmente lo hacían, sino más bien que pueda cumplir su prisión en una casa de su elección. Esto es lo que se conoce como un arresto domiciliario en nuestros tiempos. Arresto domiciliario. Ahora, los ciudadanos romanos tenían esta opción. Los ciudadanos romanos tenían la opción de cumplir o de tener su arresto en un domicilio. ¿Por qué? Bueno, porque ellos esperaban una sentencia, o mejor dicho, ellos lo que estaban esperando es tener una audiencia con el gobernador romano para que puedan defender su caso o para que puedan apelar sobre su caso y de esa manera pueda recibir condena. Pero mientras esperaba esta audiencia, la fecha para hablar con el gobernador, Pablo o los ciudadanos romanos tenían la posibilidad de cumplir su arresto en una casa, en un domicilio. Ahora, una de las cosas que encontramos aquí, en este versículo 16 también,
Un detalle que encontramos con respecto a Pablo es que a él se le había designado, la palabra de Dios nos dice que a él se le había designado un soldado o alguien que lo esté custodiando. En ese sentido encontramos que por lo general quienes custodiaban a estas personas que cumplían arresto domiciliario eran los soldados del pretorio. Y ahorita en un momento más vamos a hablar un poquito más de esto, pero estos soldados de pretorio lo que hacían eran que estaban designados a cuidar a prisioneros o que estaban cumpliendo arresto domiciliario en su casa, pero prisioneros importantes. O sea, no era cualquier persona. Es decir, personajes importantes de la ciudadanía de Roma, personajes importantes, senadores romanos, eran aquellos que tenían ese privilegio de ser custodiados por un soldado del pretorio. En este caso, por alguna razón a Pablo se le dio esa opción. La opción de Pablo no era ningún personaje importante, pero por alguna razón se le dio esa opción de que él puede elegir el lugar donde iba a cumplir su arresto domiciliario, porque él era judío. Sí, bien es cierto, él era judío, pero también tenía la ciudadanía romana. Y en segundo lugar, a Pablo no se le había encontrado en un delito flagrante por el cual reciba condena inmediatamente, sino más bien a Pablo lo que se le había hecho era acusarlo de algo que aparentemente había hecho. Y es por eso que él había recibido esta condena, o mejor dicho, este arresto domiciliario, mientras esperaba su audiencia con el gobernador de Roma. Y en ese sentido, si Pablo no había sido condenado, entonces Pablo como ciudadano romano se le permitió cumplir su condena en esta custodia militaris, o este arresto domiciliario, mientras esperaba su audiencia para ser juzgado. Ahora, cuando vas a Hechos capítulo 28, versículo 20, algo interesante que la Biblia nos dice con respecto a Pablo es esto. Léelo conmigo, por favor. Hechos 28, 20. Aquí la Biblia nos dice esto con respecto al arresto domiciliario que el apóstol Pablo estaba cumpliendo. Dice, ¿estás ahí? Amén. Hechos 28, 20 dice: así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta, ¿qué? Estoy sujeto con esta cadena. Lo que Pablo está tratando de hacer en este versículo 20 que acabamos de leer, lo que está sucediendo con Pablo es que Pablo ya se encontraba en esta casa donde estaba cumpliendo condena. Ya se encontraba en ese lugar, pero como a él se le había permitido estar en esta casa, también se le había dado la flexibilidad de que personas puedan venir a visitarlo. Se le había dado la flexibilidad de que él pueda seguir evangelizando, que pueda seguir predicando, que pueda seguir enseñando. Y en ese sentido, cuando Pablo llegó a esta casa y cuando cuando los judíos no cristianos se enteraron de que Pablo estaba allí, fueron a verlo y cuando lo vieron a Pablo, lo vieron encadenado. Eso dice la última parte del versículo 20, ¿verdad? Lo vieron encadenado. Pablo estaba encadenado, estaba cumpliendo condena en su casa. Probablemente tú y yo podríamos decir, bueno, todo bien, ¿cierto? Pero no, Pablo cumplía condena, o en todo caso cumplía su arresto domiciliario, pero encadenado en esa casa donde estaba cumpliendo su arresto. Y lo que Pablo trata de hacer es explicar a los judíos, porque los judíos probablemente cuando lo vieron encadenado, dijeron, bueno, ok, ¿qué pasó? ¿Qué tan peligroso eres? ¿Qué tanto delito, qué tan grande es el delito que has cometido? Y Pablo lo que empieza a hacer en el versículo 20 es explicarles la razón por la cual él está encadenado. Y él usa una frase muy interesante que en alusión a Cristo Jesús. Y la frase que él usa es en el versículo 20, es la esperanza de Israel. La esperanza de Israel. Cuando Pablo usa esa frase, la esperanza de Israel, él está diciendo, por la esperanza de Israel estoy encadenado. Es decir, por la esperanza de Israel, esta esperanza es Cristo Jesús. Por la esperanza de Israel estoy siendo encadenado. Esa es la situación en la que se encontraba Pablo. Ahora lo que te quería hablar aquí en esta parte de esta lección es el hecho de que cuando la Biblia nos habla acerca de Pablo con respecto a esto de su arresto domiciliario, les había comentado que un soldado del pretorio eran aquellos que cuidaban o custodiaban a aquellas personas que cumplían arresto domiciliario. Y ahora, si esto es cierto, algo que debemos de tomar como referencia
son los escritos de los historiadores, o sea, escritos de personas que, bueno, personajes que no están en la Biblia, pero son historiadores que vivieron durante el tiempo en el cual Pablo también vivió. Y en ese sentido, un historiador llamado Josefo, lo que manifiesta en uno de sus escritos es que un soldado del pretorio, por lo general, hacía una rotación cada 4 horas. Cada 4 horas hacía una rotación. O sea, cada 4 horas el soldado del pretorio al cual el prisionero estaba encadenado, cada 4 horas cambiaban de guardia, cambiaban de soldado. Ahora, si Pablo era uno de ellos, o sea, es decir, si Pablo era uno de aquellos que estaba siendo custodiado, esto significa que por lo menos 6 soldados, porque el día, ¿cuántas horas tiene? 24 horas, cada 4 horas se hacen el cambio. Entonces, 6 soldados, por lo menos 6 soldados hacían una rotación cada 4 horas para custodiar a Pablo. Por lo menos 6 soldados era a los que él veía, diferentes soldados cada día, 6 días. 6 soldados cada día era a quien Pablo veía para que pueda hacer la rotación y así ser encadenado. Ahora, en ese sentido, esto es lo que se lee, lo que uno puede encontrar en los libros de historia, porque esto es lo que se menciona con respecto a estos soldados. Ahora, esto es algo interesante de mencionar. ¿Saben por qué? Porque cuando Pablo estaba cumpliendo su arresto domiciliario, la Biblia nos dice que él no se quedó sin hacer nada, sino más bien, por ejemplo, cuando vas a Hechos 28:30, por ejemplo, si me sigues ahí rápidamente, cuando vas al versículo 30, la Biblia nos dice esto con respecto al apóstol Pablo. Dice, y Pablo permaneció, ¿por cuántos años, hermanos? 2 años enteros en una casa alquilada, pero no hacía nada. No, la Biblia dice que recibía a todos los que a él venían. ¿Qué más? ¿Qué más hacía Pablo? Versículo 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca de, ¿quién? Del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Por qué hacemos mención de esto? Bueno, porque Pablo, aún estando encadenado en prisión, aún habiendo llegado en condición de prisionero, y no como él quería, como predicador o apóstol, la Biblia nos dice que él no se quedó de manos cruzadas. La Biblia nos dice que él hizo algo. Él usó ese tiempo para hacer algunas cosas. En primer lugar, para recibir a la gente que quería verlo, judíos, no judíos, o personas cristianos, no cristianos, que venían a verlo simplemente por querer hablar o escuchar a Pablo, y él los recibía. Pero la razón por la que él los recibía a estas personas, era por el hecho de que él quería evangelizarlos, quería hacerles conocer acerca del Señor Jesucristo. O sea, que Pablo, mientras él estaba en la cárcel, él evangelizaba. Las cadenas no fueron un obstáculo para que él evangelice, comparta a Cristo con los demás. Es más, cuando tú y yo leemos un poquito más acerca de la vida de Pablo, una de las cosas que encontramos es que la Biblia nos dice, nos da a entender que Pablo, desde prisión, él escribió incluso diferentes cartas para otras congregaciones, para diferentes iglesias. ¿Por qué? Bueno, porque estaba cumpliendo su arresto domiciliario y le daban la posibilidad de hacer algo, de predicar y enseñar libremente. Y es por eso que desde prisión, o mejor dicho, desde su arresto domiciliario, él escribió estas cartas que tú y yo conocemos. Por ejemplo, él escribió la carta a los cristianos de Éfeso, la carta a los cristianos colosenses, la carta a Filemón, y también esta carta de la cual vamos a hacer referencia es la carta a los cristianos filipenses. ¿Por qué vamos a hacer referencia a esta carta de los filipenses? Bueno, porque es allí donde Pablo les dice algo muy, muy bueno que vamos a estar leyendo ahora en Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Búscalo por favor en tu Biblia. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Recuerden, Pablo está cumpliendo condena, o mejor dicho, está cumpliendo su arresto domiciliario, está encadenado. Está siendo cuidado por un soldado del pretorio, el cual hace rotación cada 4 horas para cuidarlo. Pero a pesar de eso, Pablo sigue evangelizando. Escribe cartas a sus hermanos en Cristo, entre ellos la carta a los cristianos que están en Filipos, los cristianos filipenses. Y a los cristianos filipenses, entre otras cosas, les dice esto que vamos a leer en el versículo 14 y en el versículo 15. ¿Estás ahí? Esto dice la palabra de Dios.
Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una congregación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Ok, ¿por qué nos llama esto la atención? ¿Por qué resaltamos esto de la palabra de Dios? Bueno, porque algo que debes de tener en cuenta es que Pablo está encadenado. Porque si desde prisión escribió cartas, él no solo escribió una carta a Filemón o a los colosenses, sino más bien él también escribió esa carta a los filipenses en las cuales, mientras él estaba encadenado, les dice a sus hermanos en Cristo, cuando hagan todo, hagan las cosas, ¿sin qué? Sin murmuraciones y contienda. Ahora, esta palabra murmuración, no sé si algunos están usando alguna otra traducción de la Biblia, como la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional, pero la palabra murmuración se traduce en estas traducciones como la palabra queja. Básicamente lo que Pablo está diciendo, bueno, hagan todo sin queja, sin quejarse. Es lo que Pablo está dando a entender a sus hermanos en Cristo. Ahora, la razón por la que Pablo, es interesante que Pablo nos mencione esto, porque Pablo nos está dando a entender de que así sea una situación ordinaria o alguna situación extraordinaria por la cual tú y yo estemos pasando como cristianos, tú y yo debemos de hacer las cosas sin quejarnos, sin murmuraciones. Eso es lo que dice ¿qué? La Biblia. Eso es lo que dice Pablo. Ahora, ¿por qué debemos hacer las cosas así? Es decir, ¿por qué debemos hacer las cosas sin quejarnos? Bueno, ya no te quejes, hermano. No te quejes, hermano. No se queje. Bueno, espero que no se esté quejando y ya haya salido de acá del auditorio, pero espero que no. Pero ¿por qué debemos hacer las cosas sin quejarnos? Bueno, debemos hacer las cosas sin murmuraciones o quejas porque cuando somos influenciados por la negatividad, es decir, cuando tú y yo solamente nos enfocamos en la negatividad, en lo negativo, lo que sucede es que vamos a ser influenciados por la queja. Nos vamos a empezar a quejar. Y no nos vamos a dar la oportunidad de darnos un respiro para ver si podemos cambiar algo de la situación por la cual nos estamos quejando. Ahora, en ese sentido, hay entre conversación y conversación, un psicólogo, consejero, psicólogo, estábamos conversando, entre conversación y conversación me comentó esto que quiero comentarles, esto que tiene que ver también con la queja, pero le voy a comentar, le voy a compartir esto, porque lo que me dijo este psicólogo fue esto: cuando mis pacientes vienen a verme, cuando me llaman y me piden una reunión, una cita urgente, porque están desesperados, porque no saben qué hacer con alguna situación por la cual están pasando y necesitan consejería, necesitan recibir consejos. Inmediatamente, urgente me llaman. Cuando sucede esto, bueno, les doy la cita, les digo que vengan. Pero cuando mi paciente entra a mi consultorio, lo que le digo a mi paciente, lo que hago con mi paciente es darle la botella de la calma. ¿Qué es la botella de la calma? Bueno, esta botella de la calma, consiste en esto, en una botella que tiene agua, como puedes ver, un líquido elemento agua, pero también dentro del agua hay algo así como escarchas, no sé si lo conocen, ¿no? Estas cositas que se ponen para resaltar los vestidos, escarcha, que es un material que no es tan liviano ni pesado. Entonces, echa la escarcha en el agua, y el agua está dentro de la botella, la botella está bien cerrada. Y entonces lo que hace este psicólogo es darle la botella de la calma a su paciente. Y lo que le dice a su paciente es: antes de conversar, antes de hablar, lo que quiero que hagas es que te des un respiro, que respires. Respira hasta que todas las escarchas hayan llegado al fondo de la botella. ¿Para qué? Bueno, porque probablemente sus pacientes, al pedir una reunión, una consulta de urgencia, una consulta de emergencia,
Probablemente sus pacientes están muy desesperados para poder hablar y decir las cosas negativas que están pasando en su vida. Probablemente están tan desesperados por hablar con el psicólogo que de pronto no se dan ningún respiro y quieren simplemente enfocarse en todo lo negativo que está pasando en su vida. Entonces el psicólogo lo que les dice es, dense una chance. Dense una oportunidad para respirar. Cálmense. Para que una vez que ustedes estén calmados, después de que la escarcha baje al fondo de la botella, podamos hablar y enfocarnos en las cosas que podemos cambiar. Y si no podemos cambiarlas, para enfocarnos en esta situación, pero viéndolo desde otra perspectiva. Bueno, voy a recoger mi botella porque no quiero que se la lleven. Tú y yo debemos de darnos la chance. Debemos de darnos la chance de respirar. De respirar para poder ver si podemos hacer algo para cambiar la situación difícil, complicada por la que podamos estar pasando. Debemos de darnos esta chance. Debemos de darnos la misma chance que Pablo, por ejemplo, se dio para poder cambiar la situación o poder confrontar la situación que estaba pasando, pero mirando la situación desde otra perspectiva. Ahora, cuando lees la Biblia, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículo 12, esto es lo que encontramos que Pablo justamente está haciendo. Versículo 12, acompáñame allí, Filipenses capítulo 1, versículo 12, porque allí en ese versículo, recuerde, Pablo está encadenado, está cumpliendo arresto domiciliario, pero aún así Pablo dice esto en el versículo 12. Léelo por favor conmigo, ¿estás allí? Amén. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿cuáles cosas? Bueno, estoy encadenado, estoy cumpliendo arresto domiciliario. Han redundado más bien para el progreso ¿de qué? ¿Por qué? Porque Pablo está viendo las cosas desde otra perspectiva. Está en arresto domiciliario, está encadenado, sí, pero aún así, él seguía evangelizando. Seguía compartiendo el evangelio de Jesucristo. Porque, bueno, ahora, la pregunta que te voy a hacer con esto es esta. ¿Tú crees que Pablo habría podido hacer algo en contra, en algo para que no lo lleven a ser arrestado en esta casa? Estaba fuera de sus posibilidades. Pablo pudo haber reaccionado de una manera negativa. Como tú y yo podremos reaccionar también de manera negativa cuando algo difícil, algo complicado, o nos damos cuenta que algo está mal. Tú y yo podemos reaccionar de esa manera. Pero sin embargo, lo que la Biblia nos dice con respecto a Pablo es que Pablo reaccionó de una manera distinta, de una manera como el común de las personas reaccionarían. Bueno, Pablo no reaccionó de esa manera. Pablo reaccionó de una manera distinta. Pablo se dio cuenta de que su situación no la podía cambiar porque, bueno, él no tenía autoridad, él no era gobernador, él no era soldado. No la podía cambiar, no podía ir en contra de la ley, porque podría incluso hasta morir. Pero lo que sí podía hacer Pablo era ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Qué es perspectiva? Es otro punto de vista. Tener otro punto de vista. Es cuando de pronto, es básicamente hacer lo que Pablo hizo. Pablo está encadenado, pero esta situación él la vio desde otro punto de vista. Porque dijo, estoy encadenado, sí, pero todavía pueden venir a verme. Todavía puedo predicar, todavía puedo enseñar. Y consecuentemente, el evangelio va progresando. El evangelio va progresando. Ahora, bueno, el tiempo nos está ganando, pero con esto voy a estar terminando, hermanos. Filipenses capítulo, acompáñame al último capítulo de Filipenses, con eso voy a terminar. Capítulo 4, versículo 21 al 23. Pablo pudo reaccionar como tú y yo, pudo quejarse, inclusive. ¿Quejarse contra quién? Bueno, pudo quejarse de la autoridad romana que lo está poniendo en la cárcel. Pudo quejarse inclusive del maltrato de los soldados romanos, ¿verdad? Me están empujando, no me están tratando bien. Pudo quejarse inclusive de sus hermanos cristianos,
Porque ¿cómo es posible que Pablo haya sido arrestado? ¿Dónde están sus hermanos cristianos? ¿Dónde están para ayudarle? Pudo haberse quejado de ellos. O pudo haberse quejado en su Twitter. Pudo haberse quejado en su Facebook. Pudo haberse quejado, ¿verdad?, en sus diferentes redes sociales y decir, esto está mal. O quizás pudo hacer un videíto, ¿verdad? Un videíto para ponerlo en su YouTube y decir, esta es la situación paupérrima con la cual me están tratando el gobierno romano. Pero Pablo reaccionó de una manera distinta y los frutos de su manera de ver las cosas, desde una perspectiva distinta, lo vemos en estos versículos. 21 al 23, ¿estás ahí? Filipenses 4, 21 al 23, dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. ¿Dónde está Pablo cuando escribió esta carta? En la cárcel, está en prisión. Pero sin embargo hay hermanos que están con él, que lo están saludando. Hermanos, ¿quiénes son hermanos? Bueno, probablemente cristianos que vinieron a verlo. O probablemente cristianos que al escuchar a Pablo se convirtieron después de haber escuchado el Evangelio de Cristo por medio de Pablo. Es más, eso es algo que ratifica el versículo 22 cuando lees esto. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. ¿Cuál es la casa de César? No, la casa de César no es la casa del señor César. La casa de César se refiere a la casa la cual está siendo gobernada por el emperador romano, el César. Los que sirven al César, los que están bajo la tutela del César, la gente que está alrededor mío, sus hermanos en Cristo los están saludando. Todo porque una persona decidió no quejarse, no murmurar y confrontar la situación que le tocó pasar en su vida, viendo las cosas desde una manera, de una perspectiva, desde un punto de vista distinto, un punto de vista diferente. Ahora, hermanos, una de las cosas que tú y yo podemos hacer es justamente esto, aprender de Pablo, porque es posible que haya algunas cosas que tú y yo veamos que estén mal. Es posible que tú y yo podamos encontrar que hay algo que no está yendo bien, algo que incluso no le está dando la gloria a Dios. No es pecado que tú y yo nos fijemos o veamos que hay un error, pero sin embargo, si tú y yo no hacemos algo, pudiendo hacer algo para cambiar esa situación, esto es lo que lo convierte en pecado. Ahora, en segundo lugar, si hay algo que tú y yo notamos que está mal, pero no tenemos la posibilidad de cambiarlo, entonces hagamos lo que Pablo hizo. Miremos las cosas desde otro punto de vista. Miremos las cosas desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de la Biblia, desde la perspectiva de Dios, que es la misma perspectiva que Pablo está dando, está mirando y enfrentando las cosas a pesar de estar encadenado. Esto es lo que tú y yo debemos de hacer como cristianos. Debemos, en vez de optar por quejarnos, debemos optar por el consejo que nos da Dios. O hacemos algo para cambiar lo que tú y yo vemos que está mal, o miramos las cosas desde otra perspectiva. Tú y yo como cristianos nos debemos la chance de darnos un respiro y ver si lo que la palabra de Dios nos aconseja funciona, antes de ignorarla y optar por la queja y la murmuración. La palabra de Dios nos dice esto, y si esto es lo que Dios nos pide, esto es lo que vamos a hacer. Amén, hermanos. Por lo cual, hermanos, te pido que oremos por esto, porque es probable que mi vida pueda encontrarme con cosas que no me gustan, cosas que no me agradan. Y es probable que incluso yo me pueda fijar únicamente en la negatividad de las cosas hasta el punto que me vaya a quejar. Pero ora por mí, para que no suceda esto. Para que me pueda enfocar en lo que puedo cambiar. Y si no puedo cambiarlo, en mirar las cosas desde otra perspectiva. De la misma manera voy a orar por ti. Voy a orar por ti por esto, para que de esta manera tú puedas reaccionar de la misma manera.
antes de dejarte ganar por la negatividad que te impulsa a quejarte, que busques la manera de cambiar lo que puedes cambiar o mirar las cosas desde otra perspectiva. Oremos los unos por los otros para que de esta manera Dios nos ayude. Amén. Segundo lugar, el texto que vamos a recordar, memorizar, va a ser Filipenses 1:12, porque es allí donde Pablo nos dice, hey, ok, el evangelio está avanzando, estoy encadenado, pero el evangelio está avanzando. Puedes estar pasando problemas, pero tú sigues creciendo espiritualmente, avanzando, porque estás haciendo las cosas de la manera como la Biblia está pidiéndote. Y en tercer lugar, haz algo, actuemos, apliquemos la palabra de Dios, apliquemos lo que hemos aprendido hoy día. ¿Cuáles son esas cosas a las que estamos encadenados? Ok, antes de leerte esta pregunta, fíjate, Pablo estaba encadenado a un soldado. Ahora, tú y yo no estamos encadenados a un soldado, pero probablemente estamos encadenados a situaciones que no nos dejan a nosotros o que nos motivan a nosotros a fijarnos en la negatividad y quejarnos. ¿Cuáles son esas cosas a las que estamos encadenados que nos están empujando a quejarnos? Estamos encadenados, bueno, no me digas tu esposo o tu esposa. Pero ¿cuáles son esas cosas? Puede ser de pronto que estamos encadenados a una relación dolorosa, o estamos encadenados a una situación muy difícil con tu trabajo, con nuestros trabajos, o encadenados a un problema grande que no sabemos qué hacer para salir de él. O quizás estamos encadenados a una difícil situación de salud. Pero si esto es lo que está pasando en nuestras vidas, no nos quedemos sin hacer nada. Y hagamos algo para cambiar la situación. Es más, si no podemos cambiar la situación, miremos la situación, pero desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de Dios, para que no seamos influenciados por la negatividad que nos impulsa a quejarnos. Por lo demás, hermanos, si hoy día tú quieres este cambio en tu vida, si hoy día tú quieres empezar a fijarte en las cosas, pero desde un punto de vista bíblico, desde el punto de vista de Dios, entonces hoy día puedes hacer este cambio que tanto quieres en tu vida. La palabra de Dios nos dice que este cambio puede venir a tu vida si tú crees en Cristo Jesús, si tú te arrepientes de tus pecados, si tú confiesas el nombre de Cristo Jesús delante de los demás y te bautizas, tú puedes cambiar. Dios puede empezar a hacer el cambio para que veas las cosas, no desde la perspectiva de los demás o desde el mundo secular, sino más bien que veamos las cosas desde la perspectiva bíblica, de la perspectiva de Dios, para que de esta manera no seamos influenciados por la queja. Si hoy día quieres bautizarte, podemos bautizarte esta mañana. Mientras tanto, lo que hacemos, la iglesia lo que hace es ponerse de pie para cantar esta alabanza, mientras algunos vienen adelante, ya sea para recibir oración o para ser bautizados. Por lo demás, que Dios les bendiga, hermanos.
Gracias, Padre, por este día. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciendo esta semana que estamos empezando, Señor. Que seas tú guiándonos por el buen camino siempre. Que tu Espíritu more siempre en nuestros corazones, Padre. Te pedimos que seas tú bendiciendo a los hermanos que estuvimos reunidos el día de hoy y a los que no pudieron venir, Señor. Tú conoces su motivo. Que seas tú estando con ellos en todo momento, Padre. Gracias porque tú eres bueno con tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano.